Bueno, buenas tardes a todas y todos. Realmente los que estáis aquí sois la resistencia. Digo que sois la resistencia porque realmente después de todo el día llegar hasta la última charla es bastante complicado. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora, hablando del tema que nos ocupa, ¿no? Que es guerra silenciosa en la nube de combate, realmente nos paramos a pensarlo, vemos el título y decimos llama la atención, llama bastante la atención. Y realmente está hecho para eso, ¿no? Para intentar, ya que era la última hora, ver a cuánta gente era capaz de reunir aquí. Y aunque no va tanto en esta parte silenciosa, quiero que pensemos un momento, no sé si sabéis qué son los estorninos. Los estorninos son unos pájaros bastante ruidosos que además, cuando les ves a todos juntos, es como un espectáculo bastante hipnótico, porque ves un montón de pájaros que parece que vuelan de una forma, vamos a decir, caótica, con mucho ruido que parece no tener sentido, pero cada uno de ellos tiene un objetivo concreto, que es permanecer lo más cerca posible de su grupo, tiene también que evitar cualquier tipo de colisión y al mismo tiempo tiene que cambiar su rumbo cuando tenga que hacerlo. Y eso lo sabe gracias a esos murmullos que se van escuchando. ¿Por qué digo esto? Porque realmente esto es la base de lo que es la nube de combate. Es decir, que tenemos varios, digamos, elementos que tienen que estar todos unidos y que aunque pueda parecer algo caótico en un principio, realmente todos se comunican unos con otros. Es decir, nosotros tenemos todos esos drones, satélites, equipos de inteligencia de tierra, que tienen que funcionar de una forma común. Y para ello, la mejor forma de conseguirlo es, por un lado, el 5G y por otro lado, la inteligencia artificial. Ese 5G realmente son esos murmullos de los estorninos que escuchábamos que realmente van a estar creando una comunicación fluida y por otro lado, todas esas decisiones que se deben tomar de una forma muy rápida y disminuyendo los tiempos de respuesta. Pero bueno, os estoy hablando de todo esto, os estoy hablando de unos estorninos, de la nube de combate. Dejadme solo un minutito para decir, bueno, sé que estáis, soy yo, ya me estáis viendo, Miguel González Lara, responsable del equipo de auditorías de Ravenloop. También ayudo en todo lo que es el desarrollo y pruebas de productos de ciberseguridad y ciberinteligencia, pero esto no es lo importante. Realmente lo importante es de parte de quién vengo, ¿no? Porque vengo de parte de Ravenloop. Ravenloop es esto que veis aquí, inteligencia, seguridad, inteligencia artificial, defensa. Pero lo importante de Ravenloop no son estas cosas, lo importante de Ravenloop no es que trabajemos con sector público y privado, lo importante de Ravenloop no son las soluciones que hacemos, que intentamos siempre que sean lo más enfocadas posibles a cada uno de los clientes, sino que lo importante de Ravenloop es la gente que hay detrás, porque son unos verdaderos cracks que hacen cosas que de verdad, si estuvieseis en el día a día con ellos, diríais, esto es magia. Es decir, hacen en muy poco tiempo cosas que parecen completamente impensables. Simplemente quería este minutito porque de verdad que agradezco mucho pertenecer a esta gran familia. Así que vamos a lo que queríamos hablar, que es el tema de la nube de combate. Realmente la nube de combate es una red táctica de información, de datos, de comunicaciones, todo eso que vemos ahí. De hecho, estáis viendo en el centro, en rojo, disponibilidad, integridad y confidencialidad. La tríada CIA. ¿Por qué existe la tríada CIA y por qué es tan importante? Por el hecho de que tenemos que intentar muchas veces simplificar lo que es complejo. Porque cuando tú consigues simplificar y consigues empaquetar cada una de las cosas que tienes que hacer, las vas a hacer muchísimo mejor. Y este es el sentido de la importancia de tener siempre esto en cuenta. Luego es verdad que la nube de combate tiene ciertos rasgos, ¿no? Hiperconectividad, mutabilidad, ubicuidad. No os preocupéis porque de esto vamos a hablar luego, así que no nos vamos a meter mucho. Mejor vamos a hacernos una visión un poquito más gráfica de lo que estábamos hablando de la nube de combate. Realmente tenemos ahí una zona de combate, tenemos ahí infantería, una unidad móvil, tenemos el headquarters, tenemos una parte de aire con unos drones. Nosotros lo que queremos es una comunicación estable. Entonces, para conseguir esa comunicación estable, es cierto que podríamos utilizar la radio. Al final, la radio que nos está ofreciendo una comunicación que tiene comunicación de voz, que tiene incluso esas capacidades de IP a través de la radio, pero el problema, lo que nos podemos encontrar, es que tenga una alta latencia y tenga un bajo rendimiento. Y aquí es donde entra en juego lo que comentaba del 5G cuando estaba hablando del tema de los estorninos.
Al final, un despliegue táctico privado de 5G lo que nos va a ofrecer es una capacidad mejorada. Es decir, vamos a tener todo lo bueno que teníamos antes, vamos a tener todas esas comunicaciones fluidas, pero las vamos a tener con muy baja latencia y además, haciéndolo de forma correcta, que es lo que vamos a hablar ahora, vamos a conseguir que no falle ninguno de los elementos que la componen. Claro, aquí podría hablaros un poquito de cada una de estas partes, podría hablaros de esa parte de la unidad móvil, ese satélite, el RAM más el UPF, pero bueno, realmente lo que quiero es que os quedéis con una idea general de que lo que tenemos son muchos servicios distribuidos en las distintas partes que nos van a permitir que en ningún momento se pierda esa comunicación, sobre todo las comunicaciones que son críticas y los servicios que son más críticos en los momentos determinantes. Entonces, sabiendo que tenemos la nube de combate, sabiendo realmente la importancia de esas comunicaciones, ¿cómo la defendemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para defenderla? Pues igual que hablaba con la tríada CIA y hablaba de eso de intentar simplificar para obtener suficiente información, aquí vamos a lo mismo. Vamos a intentar simplificar un poquito más. Entonces, realmente cuando estamos hablando de cómo defender la nube de combate, podemos hablar de esos rasgos estructurales y rasgos contextuales. Dentro de los rasgos estructurales tenemos que entenderlos como si fuese la columna vertebral, ¿no? Es decir, algo que tenemos que tener puesto desde el principio y que tenemos que saber que no va a fallar en ningún momento. Ya sabéis que si nosotros tenemos un problema en la columna vertebral, se acabó. Aquí viene un poquito en la misma situación. Realmente dentro de esos rasgos tenemos hiperconectividad, ubicuidad, escalabilidad, resiliencia. Luego vamos a hablar de cada uno de ellos, así que no me voy a meter mucho más, simplemente que os suene. Y luego tenemos los rasgos contextuales, esos que dependen del contexto, esos que dependen de la operativa, esos que dependen de cada una de las situaciones que no podemos prever en ningún momento, que ahí es donde vamos a tener la mutabilidad, la consistencia y la adaptabilidad. Claro, cuando hablamos de esos mecanismos de defensa estructurales, los estructurales sabemos que tienen que estar desde el principio. Es decir, tenemos que hacer una correcta fase de planificación y esa fase de planificación es la que nos va a dar la información necesaria para saber cómo defenderlo. En este caso, si hablamos, por ejemplo, de hiperconectividad, lo que queremos es un flujo constante de información. No queremos en ningún momento perder esas comunicaciones, porque en el momento que se pierdan esas comunicaciones, realmente todo lo que hemos hecho no sirve para nada. Claro, ¿cómo conseguimos esto? Por un lado, esas burbujas 5G, lo que hablábamos del tema de la latencia, lo que hablábamos de que realmente queremos que haya ese flujo constante de datos. Con esas burbujas 5G podemos estar consiguiéndolo. También con redes de datos por satélite, sobre todo cuando sabemos que tenemos situaciones y momentos en los cuales la conectividad no va a ser idónea. Y luego también la posibilidad de tener esas conexiones TCP/IP a través de VHF-UHF. Es decir, que incluso en la peor de las situaciones, incluso en la peor de las conectividades, incluso aunque parezca que todo cae abajo, podemos seguir teniendo comunicación. ¿Por qué? Porque lo hemos previsto, porque lo hemos planificado y porque lo tenemos ya atado desde un principio. Sí es cierto que unos rasgos ayudan a otros rasgos. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso, también veis por ahí, también ayuda, resiliencia. Realmente la resiliencia, esa capacidad de resistir los golpes, esa capacidad de que cualquier ataque, esa capacidad de que cualquier error no haga que se caiga toda la red, es también tremendamente importante. Y esa resiliencia es la que también va a ayudar a la hiperconectividad. Si no hay resiliencia, no vamos a poder tener el flujo constante de información. Va a ser completamente imposible. Claro, hablando de resiliencia, también tenemos que decir, oye, pues tenemos que defender esta parte. ¿Cómo lo conseguimos? Por un lado, con esos cloud services, ¿no? Es decir, esos servicios cloud, que lo que nos estamos refiriendo es a todos esos servicios que van a estar unificados y que van a permitir que todos los elementos de esta nube puedan estar en constante comunicación. Pero al mismo tiempo necesitamos esos servicios FOG. Los servicios FOG son aquellos servicios que están mucho más cerca de la unidad operativa. Están muchísimo más cerca de esa unidad operativa, lo que va a permitir que haya muchísima menor latencia y además que se puedan seguir haciendo todas esas tareas de análisis y de recogida de datos y se pueda seguir accediendo a la información sin necesidad de depender de su hermana mayor, ¿no? Vamos a decir, de esa parte cloud. ¿Por qué? Porque si en algún momento perdemos esa conexión, hay ciertos servicios y ciertas estructuras que necesitamos que sigan funcionando. Con lo cual, es otra de las partes que tenemos que tener en cuenta. Claro,
como digo, hay otros rasgos que pueden ayudar a este. Por un lado, la ubicuidad. La ubicuidad lo podemos entender como esa omnisciencia, el hecho de que está en todos lados, el hecho de que esa comunicación tiene que estar en cada uno de los puntos en la que se necesite en todo momento. Y por otro lado, la escalabilidad, que para verlo de una forma gráfica lo podemos imaginar como un globo. Un globo que cuando tú le llenas de aire se va a hinchar y cuando tú sueltas el aire va a recuperar su forma. Es decir, la posibilidad de que realmente puedas utilizar cada uno de los recursos que tienes de la forma más óptima en el momento que se necesite. Y si se necesita en algún momento ese, vamos a decir, escalado de necesidades, ese escalado de procesos, ese escalado de servicios, que puedas mantenerlo. Porque sin ello no vamos a cumplir los anteriores. Claro, si hablamos de escalabilidad, tenemos que defenderlo. ¿Cómo defendemos esa escalabilidad? Por un lado, hardware distribuido, no podemos tener un único punto de fallo, sino que tenemos que intentar tener esa distribución entre los distintos elementos. Y por otro lado, los escenarios conjunto multidominio. Es decir, el hecho de que todos los dominios, cuando están funcionando conjuntamente, puede haber ciertos momentos de ciertos operativos en los cuales se requiera muchísimo más proceso en uno que en otro. Al trabajar todos juntos, al unísono, van a poder conseguir esto y van a poder conseguir que esa escalabilidad sea real. Y por otro lado, lo que comentábamos de la ubicuidad. ¿Cómo lo conseguimos? Por un lado, servicios replicados. Igual que hablábamos del hardware distribuido, igual que hablábamos de que no podemos permitir que haya un único punto de fallo, los servicios replicados hacen lo mismo. No podemos permitir que una sola ficha de dominó haga que se caigan todas las demás. Entonces, tenemos que buscar otra manera de hacerlo. Luego también los servicios comunes federados, el hecho de que realmente todas las infraestructuras y todo lo que necesita acceso a la información pueda tenerlo y sepa que lo está teniendo de una forma adecuada y que en ningún momento se está perdiendo ni la comunicación ni la integridad de esos datos. Y luego las integraciones gateway, al final que cada una de las redes esté comunicada de una forma adecuada. Claro, hablábamos de los rasgos estructurales. Pero tenemos también estos otros rasgos, los contextuales, esos que dependen del contexto, esos que no sabemos realmente muchas veces cómo vamos a poder atajarlos porque no sabemos cuáles son. Claro, aquí es donde hablamos de la mutabilidad, esa capacidad que va a tener toda esa nube para mutar dependiendo de la amenaza o dependiendo del operativo que esté ocurriendo en cada momento y vaya a permitir que se adapte a cada una de las posibles situaciones que se va a ir encontrando. Por otro lado, tenemos la adaptabilidad, que aunque podemos pensar que se parece mucho a la mutabilidad, nos estamos refiriendo más a esa capacidad de adaptarse y de dar los recursos donde se necesiten. Por poner un ejemplo, vamos a imaginar que hay un momento en el que la conexión, la conectividad que tenemos es completamente mínima. Entonces, todos los recursos tienen que ir a todas esas partes críticas que necesiten sí o sí de esa comunicación. Y eso es una de esas partes de la adaptabilidad, de la posibilidad de adaptarse a esas situaciones. Y luego la consistencia, el hecho de que los datos siempre sean consistentes, el hecho de que todos tengamos los mismos datos. No podemos tampoco permitir que haya unos datos que no estén alineados con otros datos y que estén tratando de lo mismo. Entonces, esa consistencia también es otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta. Y claro, para hacer mecanismos de defensa para todo esto, tenemos que entender que tienen que ser dinámicos. No podemos tener un mecanismo de defensa estático para ello. Tenemos que conseguir adaptarnos de alguna manera a todo. Claro, para eso es para lo que utilizamos soluciones de ciberseguridad que estén enfocadas concretamente en esos rasgos. Es decir, por ejemplo, tenemos ahí una imagen que pone service, ¿no? Que pone servicios, y vemos una imagen que hay unos coches que estamos a través de inteligencia artificial detectando cada uno de esos vehículos. Realmente esto es simplemente una muestra de esos servicios que nos van a permitir tomar datos, analizarlos en tiempo real y con esos datos poder tomar decisiones. Poder tomar decisiones tanto de forma automática como decisiones que puedan tomar los propios analistas en un momento determinado. Entonces, realmente todos esos servicios que van muy de la mano con la inteligencia artificial. Luego también esa parte de datos, que también ese análisis del flujo constante de los datos que se van a obtener en cada momento, todos los datos que vayan a entrar, todos los datos que vayan a salir, tenemos que saber que no hay nada anómalo, tenemos que saber que no hay ningún problema. Entonces necesitamos también de esos servicios. También de comunicaciones. Tenemos que saber que nuestras comunicaciones funcionan y qué mejor de una forma visual para todas aquellas personas que realmente van a necesitar verlo en un momento dado. Y la parte táctica, entender
dónde están, digamos, en qué punto están los problemas, dónde tenemos que atender y estratégicamente dónde debemos colocar cada una de esos servicios. Entonces, para toda esta defensa de las comunicaciones, nosotros hemos creado Ribbonwire. Realmente Ribbonwire ya tiene, digamos que ya ha madurado bastante desde el principio. Yo me acuerdo además de los principios de todo esto, pero realmente Ribbonwire, ¿qué es? Es uno de los módulos de uno de los servicios que nosotros ofrecemos que realmente lo que hace es poder detectar todas esas amenazas ocultas en tiempo real. ¿Qué hay que hacer? Es muy simple. Simplemente lo que estamos buscando es obtener todos los datos de logs, todos los datos de tráfico y gracias a ello poder, gracias a todos estos algoritmos, detectar en tiempo real cualquier posible anomalía que pueda ocurrir. Y por supuesto, que estábamos hablando de nube combate, estamos hablando de 5G y está preparado efectivamente para 5G, que no quiere decir que únicamente esté preparado para 5G, que luego voy a comentarlo rápidamente. Luego, bueno, tengo aquí el tema de despliegue de las sondas, pero por tiempo tampoco me voy a meter muy a fondo, que es el hecho de que realmente si necesitas todos esos datos, necesitas algo que recopile los datos. Pero bueno, esto, como digo, no voy a meterme ahora muy a fondo, pero sí que quiero enseñaros algunos de los temas que hemos hablado antes, por ejemplo, evaluación de salud de las comunicaciones, que lo tenéis ahí atrás, que realmente es, en este caso, un Core 5G con todos esos servicios para saber si están levantados, si no están levantados, si ha tenido algún problema alguno de ellos y si necesitamos mirarlo de alguna manera. También podemos tener toda esa información de forma visual de todos esos UENO, de todos esos User Equipment, que realmente estén conectados a ese core, a esa red y poder, gracias a ello, tomar decisiones en tiempo real de cada una de las situaciones. Por supuesto, también el análisis en tiempo real de todo ese flujo de comunicaciones. De hecho, aquí me vais a permitir, que me da tiempo, me vais a permitir que os cuente, hace un par de semanas estaba hablando con uno de nuestros expertos en inteligencia artificial y me estaba contando algunas de las cosas nuevas que estábamos haciendo, porque además quería también enterarme a ver si había alguna cosa así interesante que se pudiese comentar. Y sí es cierto que, bueno, aparte de muchas cosas que me estuvo diciendo, realmente yo no soy experto en inteligencia artificial, entonces seguramente si dijese todo lo que me contó algo fallaría, pero sí es cierto que una de las cosas que me comentó, por ejemplo, es en el tema de análisis de malware, ¿no? Que estábamos ya en un punto muy avanzado en cuanto a la detección de muestras de malware con inteligencia artificial, haciendo una foto de digamos, los bytes del propio archivo, de la propia muestra, y gracias a ello y gracias a algoritmos de inteligencia artificial y una ponderación con varios algoritmos de inteligencia artificial, ser capaz de determinar si es maliciosa o no es maliciosa e incluso categorizarla en un tiempo muy corto. Con lo cual, este tipo de puntos, que también están muy incluidos, muchos de estos algoritmos, en todo lo que es el tráfico de los datos, el tráfico, la detección de anomalías que tenemos, pues realmente es lo que nos va a permitir disminuir muchísimo los tiempos de respuesta. Por supuesto, también sabiendo si lo que hemos detectado, qué es, si va hacia una víctima, si hemos detectado al atacante y realmente todo el flujo que esté ocurriendo alrededor. Por otro lado, toda la parte de visualización interactiva, el hecho de que realmente vamos a decir que el análisis de datos tal cual, lo hace muchísimo mejor una máquina que nosotros. Sin embargo, es cierto que nosotros trabajamos muy bien de forma gráfica, con lo cual cuando tú tienes esa forma gráfica, esa forma interactiva de poder ver las cosas, vas a poder tomar decisiones también muchísimo más rápido. Y luego la parte táctica, que también había comentado antes, con lo cual no me extiendo mucho, pero es el saber dónde están todos esos puntos de fallo o saber dónde está estratégicamente todos esos puntos que necesitas para tomar decisiones en función de ello. Con lo cual, realmente lo que hace Ribbonwire es procesar tanto los registros como el tráfico de red para poder atender a un problema que es el hecho de que tenemos muy poco tiempo para dar respuesta, sobre todo cuando tenemos ciertas amenazas que no sabemos de dónde van a venir. Y como comentaba antes, no está solo preparado para el 5G, que aquí también estamos hablando de que está preparado para redes corporativas, IoT, 4G, que realmente podemos detectar tanto tráfico como logs, que podemos establecer protecciones a nivel de SIM, a nivel de perímetro, a nivel de tecnología, a nivel de dispositivo. Y realmente la potencia de todo esto es entender cómo funciona el mundo, entender cómo funcionan las amenazas, entender también cómo van a funcionar cada uno de los problemas que nos vamos a encontrar y darles una solución real. Claro, al igual que esos murmullos de los estorninos
que permitían poder evadir amenazas en un momento determinado e incluso cuando tiene que haber una desbandada puedan volver a su situación inicial gracias a esa comunicación continua, igual que lo hacen ellos, tiene que hacerlo la nube de combate. La nube de combate es un ente que tiene que funcionar de forma coordinada, tiene que ser resistente a todo esto y que realmente tenemos que entender la forma adecuada para enfrentarnos a estas amenazas silenciosas, que no es nada fácil, porque tienen la misma capacidad y están igual de bien hechas que toda la nube que hemos estado comentando. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Fenomenal. Pues me estaban contando que había algunas preguntas para ti, Miguel, así que vamos a aprovechar, ¿verdad? Bueno, has mencionado la confidencialidad de la red. ¿Cómo funcionaría la detección de anomalías en este caso? Sí, la detección de anomalías, es cierto que por un lado tenemos la detección de anomalías a través de reglas que ya están automatizadas, que conocemos, que se llevan utilizando muchísimos años, ya están muy maduras, pero también está toda esa parte de algoritmos de Machine Learning. Realmente lo que hacemos, de hecho lo que estamos haciendo ahora mismo es utilizar distintos tipos de algoritmos en función de las distintas casuísticas para conseguir hacer una ponderación. No dejan de ser matemáticas, con lo cual una ponderación de todos esos algoritmos son las que nos pueden dar datos en tiempo real de cómo existen esas anomalías, incluso aunque el tráfico esté cifrado, que entiendo que por ahí van los tiros de la confidencialidad. Con el tráfico cifrado también hay ciertos datos que te pueden dar, tú no sabes exactamente qué pasa, pero sabes que algo pasa. Algo está pasando, ¿no? Es lo que estabas contando hace un momento, ¿no? Es importante saber dónde están esos puntos clave que nos permitan tomar las mejores decisiones, que al final es lo que quieren las empresas, ¿verdad? Y te preguntan también, en las burbujas 5G que montáis, ¿qué frecuencias usáis? ¿Depende del cliente o de vosotros? Realmente las frecuencias, bueno, aparte, yo no soy el experto que monta esa parte de frecuencias, con lo cual es cierto que no puedo responder 100%. Si hacen esa pregunta, nos la hacen llegar, les podemos responder perfectamente, pero bueno, que todo va a depender tanto de cliente como legislación, dependiendo de qué estemos hablando concretamente. Fenomenal, pues les invitamos a los que hayan hecho la pregunta que os la envíen para poder responderla con más precisión. Y me ha gustado mucho, Miguel, ese ejemplo, ese símil que ponías, ¿no? De los estorninos, ¿no? Sí. Y esto es un poco parecido. Al final parece que hay mucho caos, sí, pero en realidad si miras bien, si te paras a mirar un momento, ves que todo está sincronizado y sobre todo con la palabra clave que me ha parecido de tu ponencia, que es la comunicación. Es la clave, exacto, sin duda, ¿no? Totalmente. Pues gracias de verdad por haber estado con nosotros, por cerrar esta sala 19, hoy estas primeras jornadas. No es nada fácil y lo has hecho fantástico, como siempre. Así que gracias. Muchísimas y hasta gracias. La próxima. Gracias.